Como, ok, ya vi, justo, justo iba a preguntar eso. Pero espera, como, ¿qué quieren que les diga de mí? O sea, algo en específico, o como, bueno, voy a decir lo básico. Em, Soy Ilona, estudio, bueno, soy mitad ecuatoriana, mitad húngara, mi papá es de Hungría y mi mamá es de Ecuador. Yo nací en Ecuador y viví ahí hasta que acabé el colegio. Luego me mudé a Alemania para estudiar y ahora estoy en Hungría haciendo como un semestre en el extranjero por la universidad. Ah, muchas gracias por tu presentación. Sí, muchas gracias. Bueno, en sí el objetivo de esta entrevista es acerca, como la materia le dice, interculturalidad, y es conocer desde el ámbito profesional que tenemos, adaptarnos también a otras culturas. Y también esta entrevista tenemos varias preguntas con varias temáticas que queremos que nos contestes, por favor. Perfecto, sí. Ya. Ok, la primera pregunta es ¿cuál es tu tradición, perdón, húngara favorita y qué significado tiene para ti? Bueno, a mí algo que me gusta mucho es que ellos suelen hacer muchas cosas caseras. Entonces, por ejemplo, hacen como comida fermentada, como los pepinillos o la colagria, que me parece una tradición bonita, no sé, cómo me parece muy interesante. Y por ejemplo, aquí todas mis amigas, los papás tienen en la alacena todo este tipo de cosas que ellos mismos hacen. Y me parece algo lindo porque siento que puedes compartir en familia y creo que es un momento que está muy bien. O por ejemplo, también hacen mermelada. En sí, como todo esto de la comida y preparar es algo que me gusta mucho. Ok. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo ves la preservación de las tradiciones en las nuevas generaciones? La verdad es que creo que con el paso del tiempo se ha perdido un poco, la verdad. Siento que muchas veces estamos influenciados igual por muchas culturas, mucho más que antes. Entonces, a veces se tratan, como la gente trata de parecerse a una cultura diferente, y deja ser, como pierde un poco su esencia, si se puede decir de esa manera. Otra pregunta es, ¿has vivido algún choque cultural al interactuar con personas de otras culturas? Sí, por ejemplo, cuando me mudé a Alemania, siento que la gente es un poco más fría que, por ejemplo, en Ecuador. Como en Ecuador la gente es muy amiguera, muy amable todo el tiempo, te haces amigos de todo el mundo y en Alemania no era tan así, como la gente es un poco más reservada. Entonces, en sí, hacer amigos también es un poco más difícil. No digo que no son amables, pero llegar hasta el punto en que te haces amigo de alguien, te cuesta un poco más que en Ecuador, por ejemplo. Ok. ¿Qué recomendarías para facilitar la convivencia entre culturas? Yo creo que deberíamos tener la mente abierta y no hacer tanto caso a los estereotipos, porque siempre se escucha mucho, sí, estos son así, y siento que eso limita un poco si es que ya tienes una idea concreta de toda una cultura, o sea, no puedes decir como si todo este grupo es de esta manera. Entonces siento que algo que ayudaría es tener la mente abierta y también siento que muchas veces nos fijamos demasiado en las diferencias que tenemos en vez de tratar de encontrar, por ejemplo, algo en común. Y estamos de acuerdo contigo. En cuanto al tema de migración, queremos tratar preguntas acerca de ¿qué opinas sobre los húngaros que migran a otros países? Eh, la verdad, no sé mucho del tema. Te puedo decir de mi papá, cómo él salió en una época en que Hungría pertenecía a la Unión Soviética. Entonces, como no estaba de acuerdo al sistema, no se sentía cómodo, se movió y bueno, es básicamente lo que también pasa ahora. Si es que no te gusta, normalmente la gente trata de irse y eso, pero no te puedo decir mucho del tema, la verdad, porque no conozco a mucha gente. ¿Y cómo es la experiencia de los inmigrantes que llegan a Hungría? Mm,
la verdad tampoco conozco mucha gente, pero algo que me puedo imaginar que debe ser muy difícil es, por ejemplo, el idioma. No es un idioma fácil de aprender, entonces es un límite en la comunicación, lo cual ya hace todo un poco más difícil. Y también el hecho de que, por ejemplo, como ya dije en la anterior pregunta, normalmente en Europa la gente suele ser un poco más cerrada y reservada, entonces igual el hecho de conocer personas es un poco más difícil. Ok. Creo que una pregunta también que nos estamos haciendo ahorita es, desde tu perspectiva, el hecho de que migraste desde Ecuador hacia un país de extranjero, ¿cómo te sentiste o qué podrías manifestar acerca de esa vivencia? Sí, la verdad fue muy complicado para mí, o sea, me fui en el 2021, entonces ya serían como 3 años, pero me costó muchísimo acostumbrarme, porque yo siento que yo iba con esta idea de como, ah, sí, bueno, no importa, todos somos súper parecidos, pero cuando llegas allá sí te encuentras con barreras que igual la gente dice como que, uy, no, como eres de Ecuador, eres súper diferente y como que les pareces un poco como un alien a veces, entonces sí, sí me pareció bastante difícil hacer amistades. Y también como el hecho de que básicamente todo es diferente, como son pequeñas cosas que no te imaginas que te hace como la experiencia más difícil. Por ejemplo, ir al súper, como suena algo súper básico, pero incluso como los productos son diferentes, el supermercado que estás acostumbrada ya no es ese, entonces todo eso, o sea, se escucha como algo súper tonto, pero no sé, por ejemplo, a mí eso igual me chocó mucho. Ok, bueno, entramos en el tema de los estereotipos, como igual nos mencionaste antes. ¿Qué crees que hay estereotipos comunes sobre los húngaros? ¿Cuáles son ciertos y cuáles no? ¿Qué opinas? Ujú. Bueno, creo que, por ejemplo, se dice mucho que son fríos y groseros, que siento que hasta un cierto punto puede ser verdad, pero es visto de nuestra perspectiva de Ecuador. Entonces, como por ejemplo, como ya dije, en Ecuador la gente es mucho más amable, sonríe todo el tiempo y aquí la gente es más reservada, pero no significa que son malas personas o que quieren ser groseros. Por ejemplo, aquí la gente es muy honesta, entonces te dicen en la cara algo y tú dices, uy, qué grosero, pero en su mente no están siendo groseros, están siendo solo honestos. Entonces, creo que eso puede ser un estereotipo muy común y también creo que ayuda bastante conocer la cultura de un país, también para entender cómo se comportan, por ejemplo. Ok. ¿Tú cómo crees que, por ejemplo, los húngaros o los europeos en sí perciben a otras culturas? Eh, la verdad no sé, como eso me parece una pregunta un poco complicada. Te podría decir que la verdad no sé, depende de mucho. Siento que, por ejemplo, en Alemania me pasa mucho que porque soy latina, automáticamente sé bailar súper bien, o soy súper extrovertida, o me gusta mucho salir de fiesta, o que soy muy relajosa. Entonces, por ejemplo, ese es un estereotipo que sí lo tienen muy fijado. Siento que especial para los hombres, creo que no tanto, pero para las mujeres sí es mucho esto, como que tienes que ser, que bailas excelente y que eres como súper extrovertida. Y siento que, o sea, no es tan verdad, como depende mucho de la persona y no tanto por tu nacionalidad. Entonces, Bueno, eso sí, compartimos el mismo pensamiento. Para seguir con el quinto tema, que es prejuicios, queremos saber acerca de si alguna vez te has enfrentado a prejuicios por parte de una persona húngara y cómo manejaste la situación. en Hungría, la verdad, no, como no me ha pasado en el tiempo que he estado aquí, como nunca nadie me ha dicho nada que me haya hecho pensar y decir como, oye, ¿cómo, cómo me dices eso? Pero, por ejemplo, en Alemania, algo que sí me pasaba muchísimo cuando conocí a alguien nuevo y le decía que por ejemplo, vivía en Ecuador y soy de Ecuador, te dicen como, ay, sí, de una, la droga. Y era algo que me molestaba mucho porque como tenemos cosas súper interesantes, muy buenas de Ecuador y lo primero que te pregunten
sea de la droga, es como somos mucho más que eso, pero bueno, como trato de no enojarme, por un lado entiendo que es lo primero que se les viene a la mente, porque también es algo que sale mucho en las noticias, pero no es algo que me guste. Tengo un amigo que siempre que, por ejemplo, me presentaba a otras personas, sacaba el tema de las drogas y éramos amigos. Entonces en un punto me enojé y le dije como, ya para con las drogas porque no me gusta que lo estés diciendo, como que soy de Ecuador y sí, bueno, tenemos problemas con las drogas, pero también somos mucho más que eso. Entonces, como, sí, a mí sí me enoja, la verdad. Sí, compartimos el mismo enojo. Y bueno, para finalizar, ¿hay algo que te gustaría compartir sobre lo que significa ser parte húngara y también ecuatoriana? Sí, creo que puede ser justo eso de no dejarse llevar por los prejuicios y también siento que deberíamos ser más orgullosos de nuestra nacionalidad y de lo que somos. Por ejemplo, en Alemania también muchas veces critican un poco de Hungría y muchas veces ni siquiera conocen a personas de Hungría. Entonces, como te hacen sentir mal por tu cultura y siento que aunque no todo es perfecto todo el tiempo, todos los países tienen sus problemas, siento que tienes que estar orgullosa de lo que eres. Por ejemplo, yo soy orgullosa de ser de Ecuador, aunque tengamos problemas. Igual soy orgullosa de ser Hungría, de ser de Hungría, aunque tenga sus problemas. Entonces siento que tenemos que tratar de mantener nuestra esencia y no, como que eso no se pierda, porque por ejemplo a veces se pone algo de moda de Estados Unidos y bueno, la gente se pone más como, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero creo que sí, sí entienden el punto. Ya, bueno, y nosotros te queríamos agradecer mucho por tu tiempo y compartir tus experiencias con nosotros hoy de hilo. Fue un placer conocer más de ti y ya creo que y eso es todo. Muchas No, muchas gracias a gracias. ustedes.